La Cancillería afirma la disposición de Siria de participar en el encuentro preliminar consultivo en Moscú, partiendo de su interés en las aspiraciones de los sirios en alcanzar una solución política de la crisis. Larijani afirma que los países de la región deben esforzarse por alcanzar una salida política de la crisis de Siria, teniendo en cuenta que el terrorismo es un problema de todos los estados. El ejército ataca las posiciones de Daesh en Deir ez-Zor y liquida a numerosos terroristas en la campiña de Quneitra, Daraa y Homs. Buenas noches y bienvenidos a nuestro boletín informativo del canal Sirio Satelital. Siria confirmó su disposición de participar en la reunión preliminar de consultas en Moscú con el fin de satisfacer las aspiraciones de los sirios para encontrar una salida de la crisis. Una fuente oficial en el Ministerio de Exteriores dijo que, a la luz de las consultas sostenidas entre Siria y Rusia sobre la celebración de una reunión preliminar de consulta en Moscú, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo sobre la celebración de una conferencia de diálogo entre los propios sirios sin ninguna injerencia exterior. Siria insiste en su disposición a participar en esta reunión sobre la base de su deseo de satisfacer las aspiraciones de los sirios para encontrar una salida de esta crisis, afirmando a la vez la continuación de la lucha contra el terrorismo donde quiera que esté, en cualquier lugar sobre el suelo sirio, paralelamente con el logro de las reconciliaciones locales, las cuales confirmaron su eficacia en más de un área. La fuente agregó que Siria afirma que sigue siendo dispuesta a dialogar con aquellos que creen en la unidad del territorio sirio y de su pueblo, su soberanía y decisión independiente al servicio de la voluntad del pueblo sirio en satisfacción de sus aspiraciones para lograr la seguridad y la estabilidad en el país. El presidente del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, subrayó la necesidad de que los países de la región trabajen para encontrar una solución política de la crisis en Siria, partiendo de que el terrorismo es un dilema para todos los estados. En una declaración concedida a la prensa a su regreso de una gira por Siria, Líbano e Irak, Larijani dijo que la situación ha mejorado mucho en Siria, señalando que la imagen transmitida por algunos medios de prensa sobre Siria es exagerada. Larijani consideró que la convergencia que se ha alcanzado entre Siria, Irak, el Líbano e Irán es muy apropiada para todos estos países que integran el eje de la resistencia en la región. Y con respecto de su visita al Líbano, Larijani señaló que el ejército libanés y la resistencia libanesa hacen frente a los movimientos de los terroristas y que el Líbano ha podido hallar el mecanismo adecuado para encarar a este desafío terrorista. Y sobre su visita a Irak, Larijani aclaró que Irak presencia hoy en día y como nunca una tranquilidad política, una concordia y una unidad nacional. Luego de admitir su papel en financiar y respaldar a los grupos terroristas armados, el portavoz de la llamada Conferencia Nacional General de Siria, Mohammad al-Rahal, anunció su visión respecto del futuro de la solución de la crisis siria, donde dijo en una rueda de prensa que celebró en Beirut que la conferencia no reconoce en absoluto a la coalición opositora como representante único y legítimo del pueblo sirio, y tampoco reconoce al gobierno formado por esta coalición, teniendo en cuenta que la misma fue formada por países extranjeros que escogieron a personas sumisas a una organización terrorista llamada la Hermandad Musulmana, que ha cerrado el camino ante cualquier solución política de la crisis. En nuestras noticias del campo de batalla les informamos que el destacamento del Ejército y las Fuerzas Armadas realizaron varias operaciones precisas contra concentraciones de la organización terrorista de Daesh en la aldea de Al-Jafra en Deir ez-Zor, causando la muerte de decenas de terroristas, además de la destrucción de un cañón de morteros, varias maquinarias, una artillería antiaviones y un blindado. A todo ello, unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas allanaron refugios de los terroristas y varios carros equipados con ametralladoras, así como liquidaron a numerosos terroristas en la localidad de Mashara, en la campiña de Quneitra. Mientras en la zona rural de la provincia de Homs,
los uniformados dejaron a numerosos mercenarios entre muertos y heridos en las localidades de Rastan y Jaburin. A su vez, los efectivos del ejército árabe sirio realizaron varias operaciones contra solo de los terroristas del Frente al-Nusra y otras organizaciones terroristas que operan en coordinación directa con el enemigo israelí en la campiña norte y este de Daraa, causando la muerte de un número indeterminado de los mercenarios extremistas. El escenario se repite en la parte norte de Daraa, donde los soldados destruyeron un convoy de carros con todos los terroristas que iban a bordo en la carretera de Ebta Sheikh Meskin. Al mismo tiempo, en la periferia de Damasco, un destacamento del ejército allanó un refugio de los terroristas en Kafar Nasij, dejando a gran número de ellos entre muertos y heridos. A todo ello continúan los combates en la campiña de Hama e Idlib, donde avanzan los efectivos, liquidando a numerosos terroristas y destruyendo sus pertrechos bélicos. En cuanto a los últimos acontecimientos en Irak, las fuerzas iraquíes eliminaron a 23 terroristas de la organización terrorista del Estado Islámico en una operación militar lanzada para despojar de los terroristas a la región de Al-Jawrana en el oeste de la provincia del Anbar. Una fuente del Ministerio de Defensa señaló que el ejército iraquí, secundado por los hijos de las tribus, lanzó una ofensiva desde 3 ejes contra la zona de Al-Jawrana, logrando recuperar el control de la misma, agregando que las operaciones resultaron con la muerte de más de 23 terroristas y la destrucción de varios vehículos. De igual modo, las fuerzas iraquíes liberaron a las regiones de Al-Jamaya y Az-Zor, ubicadas en el oeste de la localidad de Yathrib, al sur de Tikrit. A todo ello, fuerzas iraquíes secundadas por fuerzas de defensa popular pusieron en marcha una amplia ofensiva para limpiar las zonas circundantes de los poblados de Balad y Dalu'iyye de los terroristas de Daesh, así como liberaron las zonas de Naima y Jibbe situados al oeste de Ramadi. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. La Cancillería afirma la disposición de Siria a participar en el encuentro preliminar consultivo en Moscú, partiendo de su interés en las aspiraciones de los sirios en alcanzar una solución política de la crisis. Larijani afirma que los países de la región deben esforzarse por alcanzar una salida política de la crisis de Siria, teniendo en cuenta que el terrorismo es un problema de todos los estados. El ejército ataca las posiciones de Daesh en Deir ez-Zor y liquida a numerosos terroristas en la campiña de Quneitra, Daraa y Homs. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención prestada y que tengan muy buena noche.